pensando en el tema de la actividad que vamos a tener, activando la esperanza, he querido en la noche de hoy reflexionar con ustedes. Y para ello les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, en el verso 18. Lucas, capítulo 15 y verso 18. Y dice la palabra del Señor: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre. Desde luego, a mí me fascinan las parábolas bíblicas me encantan. Pero con toda honradez, esta parábola a mí me llena de profunda emoción. Porque esta es una parábola que refleja quién es Dios. Y lo refleja de la manera más contundente y más categórica. Si alguien quiere conocer quién es Dios, tiene que leer la parábola, no del hijo pródigo, sino la parábola del padre amante. Mire cómo yo cambio el título que se le ha dado. No es la parábola del hijo pródigo, porque a fin de cuentas, un hijo pródigo somos todos. Y lo que es importante dentro del proceso no son los errores, es la vindicación. Por eso yo prefiero llamarle la parábola del padre amante. Y dentro de esta historia, dentro de esta parábola, aparece con perfecta claridad quién es Dios, cómo es su reino, cómo Dios establece un plan de salvación para toda la humanidad y cuál es el propósito de Dios con esta historia, qué cosas quiere Dios que nosotros podamos conocer. Mire cómo comienza la historia. La historia comienza diciendo: había un padre, o hubo un padre que tenía dos hijos. Y desde luego la interpretación de la parábola es que ese padre es Dios. Dios. Ahora, note bien lo que dice. Dios tenía dos hijos. Y usted dirá: ahora sí es verdad que esto se me complica. Sí, es la parábola la que nos está diciendo, Jesús nos está diciendo: mira, dentro del marco de la comprensión y dentro del marco del entendimiento humano, Dios tenía dos hijos. Y desde luego, ¿cuáles son los nombres de esos dos hijos de Dios? Pues yo se los voy a dar rapidito. Uno de esos hijos se llamaba judíos. Y el segundo hijo se llamaba gentiles. Así es que la parábola comienza diciendo: Dios tenía dos hijos, uno llamado judíos, otro llamado gentiles. Y desde luego, judíos se crió con su papá, vivió a su lado. Pero lo doloroso y lo triste es que él vivió al lado de su papá como si no supiera que era hijo de su papá. Y cuando usted lee la historia del hermano mayor, que representa precisamente a judíos, pues vivió la historia como bien dijera aquella poetisa: pasará por mi vida sin saber que pasaste. Por el otro lado está gentiles. Y gentiles también vivió con su papá, pero vivió con su papá
por un periodo de tiempo corto, porque después se marchó y finalmente se convirtió en un ser inmundo. Mire lo interesante de esta historia. Jesús la está contando y con ello está diciendo lo siguiente: para la mente de los judíos, los gentiles son seres inmundos. Y desde luego, Jesús respondiendo a ello, les está diciendo, sí, ellos se hicieron inmundos como resultado del día en que decidieron salir del cuidado de su papá. Ellos se hicieron inmundos como resultado de haberse ido y haber gastado la riqueza de Dios. Ellos se hicieron inmundos porque a fin de cuentas en el pensamiento de la humanidad está perfectamente claro aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Y ellos se hicieron inmundos porque Yana y sencillamente decidió irse a apacentar cerdos. Por lo tanto, si decidió apacentar cerdos, desde luego, él es inmundo como los cerdos. Jesús va aún más allá y dice, no solamente apacentó cerdos, comió la comida de los cerdos. Por lo tanto, en la mente prejuiciada de Israel, pues uno es lo que come. Y si come cosas inmundas, por lo tanto es que es también inmundo. Ahora, hubo un día en que Gentiles volvió en sí. ¿Y sabe qué hizo cuando volvió en sí? Activó en él la esperanza. Mire cuán fuerte es la esperanza. Mire cuán determinante es la esperanza. Y cuánto puede lograr la esperanza. Fíjese que este muchacho Gentiles pudo haber dicho, ya me fastidié, ya destruí mi vida, ya hice mi vida ruina, ya hice mi vida pedazo, ya lo perdí todo, lo perdí absolutamente todo. Ya no tengo otra cosa que resignarme en mi desgracia, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi pesar y en mi inmundicia. Mas sin embargo, activó la esperanza. Y activando la esperanza, determinó levantarse y determinó caminar. Y mire lo que él dice: yo voy a volver a la casa de mi padre y le diré a mi padre que acepto mi pecado y que aunque no pretendo ser nuevamente su hijo, por lo menos si me da trabajo de jornalero, viviré mejor en la casa de él como jornalero que aquí apacentando cerdos. Y usted conoce la historia. El muchacho viene de camino, Gentiles viene de camino, pero en la casa de su papá, es decir, en el cielo, papá no podía dormir, papá no podía descansar. Papá estaba constantemente mirando por la puerta y por la ventana. Su obsesión de amor era ¿quién? Encontrarse un día con gentiles. Y desde luego hubo un día cuando el papá miró por la ventana y a la distancia vio que venía gentiles. Y cuando lo vio, oiga, gentiles no venía bien puesto. Gentiles venía con la ropa de apacentar cerdos. Tenía que estar hediondo, con ropa hilachada. Pero su papá, cuando lo vio a la distancia, salió corriendo, se le enganchó al cuello para que la historia comunique que Dios es el Dios que se regocija sobre nosotros con alegría y calla
de amor. Lo restituyó y lo volvió nuevamente a ser no un jornalero, sino su hijo. Ahora, ¿por qué hay que darle crédito a gentiles? Si papá era el que estaba lleno de amor, pero note bien que papá estaba lleno de amor, pero lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Note bien que papá estaba listo para perdonarlo, pero no había forma de comunicarle el perdón. Tenía que esperar encontrarse con él para perdonarlo. Note bien que papá lo restauró, le puso zapatos, le puso anillo, le puso ropa nueva. Pero llana y sencillamente él tenía que llegar hasta la casa de papá para poder disfrutar de los beneficios de un padre amante. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decirnos es que hay crédito en la persona de Gentiles. ¿Y sabe cuál es el crédito de él? Que activó la esperanza. Si no hubiera habido esperanza en él, papá se hubiera quedado en su casa muriéndose de amor por Gentiles, y Gentiles se hubiera quedado en la porqueriza atendiendo cerdos. Pero la historia cambió como resultado de la esperanza. Oiga, la esperanza es importante para la vida. Yo estuve buscando pasajes bíblicos para la reflexión del día de hoy. Y busqué un montón de pasajes bíblicos y algunos de ellos se los voy a leer, pero quise utilizar este de modelo. Y la razón es sencilla. La razón es que Gentiles tuvo la osadía de entender que la esperanza se puede activar o se puede reactivar para nuestro beneficio. ¿Usted ha escuchado al jíbaro nuestro? Ese que salía a buscar la cosecha y en el camino le llegó San Ciriaco y le llegó San Felipe y les barató las matas de dinero y de plata y les barató el sembradío de yautía, y él lo único que decía era: la esperanza es lo último que se pierde. El mensaje de la esperanza, oiga, en el contenido de la fe cristiana, la esperanza es considerada uno de los puntos cardinales de la fe, porque no puede existir un cristiano sin esperanza. No lo sería. No pudiera vivirse una relación de confianza, de amistad con Dios, si no hay un contenido profundo de esperanza en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros en la noche de hoy, en medio de una realidad como la que vivimos, donde no podemos negar que hay tiempos difíciles, que hay situaciones muy serias, que hay grandes dificultades en la vida, que tenemos problemas económicos, que tenemos problemas administrativos, que tenemos problemas muchas veces con nuestros hijos y sus conductas, que hay estilos de vida que nos están llevando a una destrucción desde el punto de vista social, etc. Desde luego, nosotros que observamos la realidad de hoy, tenemos que considerar este pasaje bíblico, porque resignarnos a la desgracia sería falta de esperanza.
caer en la trampa solo de hablar del dolor, del sufrimiento, de la crisis, del problema, sin esperanza, sería llana y sencillamente ponerle la lápida a nuestros sueños en el cementerio de la vida. Usted y yo necesitamos reconsiderar plenamente, porque a fin de cuentas, óigame, la esperanza es lo último que se pierde. Mire, yo he ido a visitar a un enfermo y desde luego, camino a la visita, me han contado de su condición de salud, de un pronóstico, oiga, grisáceo. Cuando he llegado donde el enfermo, le he preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y me dice, bueno, yo estoy malito, pero yo me levanto de aquí ahorita y me dan de alta y ya usted verá que me va a ver en casa. Y uno sale de aquí ministrado. Y dice, wow, qué esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Yo he visitado a personas que han perdido su empleo. De hecho, yo hablaba hoy en la mañana, pues claro, he atendido personas que han perdido un empleo cuya remuneración pues es una remuneración modesta y tienen el mismo dolor y la misma angustia y la misma preocupación. Pero he atendido personas, oiga, que su ingreso de trabajo es de $1 millón y lo han perdido. Y yo he ido en mi auto llegando y digo, Dios mío, ¿cómo yo le digo algo a este señor? ¿Cómo yo le hablo a este hombre? Con esa pérdida de salario, ¿qué cosa le puedo decir? He llegado, me he sentado y me ha dicho, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. Yo sé que Dios me va a dar o un trabajo como el que tenía o uno mejor que este. Y a eso le llamamos, ¿qué cosa? Esperanza. Mire, nosotros muchas veces hablamos nada más que de la piedra del zapato que tenemos puesta ahora mismo, que se nos metió aquí en el zapato. Y la gran preocupación que tenemos es la piedrita esa que está en el zapato. Óigame, pero ¿cuántas piedritas en el zapato no se nos han metido otras veces? Y qué sencillo es detenernos un momentito, soltar el gavete, sacar el zapato, sacar la piedra y seguir caminando. Pues mire, Puerto Rico ha vivido con piedra en el zapato un montón de veces. Claro, yo no me atrevo a preguntar aquí cuántos se acordarán de la depresión del 30, porque yo no quiero que nadie salga ofendido aquí conmigo hoy, ¿verdad? Pero mi papá me contaba y me decía, Moisés, en la depresión del 30, nosotros nos comíamos la pana al mediodía y por la tarde hervíamos las cáscaras. Pero note cómo me lo contaba en tiempo pasado. Y muchas veces me lo contaba cuando se estaba comiendo un buen plato de arroz, habichuela y pollo guisado. Aquello pasó. La situación de crisis económica, la situación de crisis moral, la situación de las crisis que podemos estar viviendo hoy, llana y sencillamente es parte de este periodo cíclico en que todo ser humano obviamente vive y se interactúa dentro de él. Pero esto no quiere decir que se la acabose. Esto no quiere decir que se nos cayó el cielo encima. La esperanza nos ha sido dada para que estando en situaciones de crisis podamos vivir la certeza del milagro de Dios en nuestra vida. La esperanza nos ha sido dada para que podamos decir mañana será mejor.
La esperanza nos ha sido dada para que podamos decir, próximamente veremos el milagro. La esperanza nos ha sido dada para decir, como dice la Escritura, mi Dios pues suplirá mucho más abundantemente de lo que pido o de lo que espero. Mire algunas citas bíblicas con respecto a la esperanza. Yo quisiera que veamos brevemente Esdras capítulo 10 y versículo 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mire, escuche bien lo que les voy a decir. Este rey, este planteamiento, lo que nos presenta con perfecta claridad es una situación de crisis profunda. Cuando esta expresión se da en los momentos en que Israel lo había perdido todo. ¿Sabe lo que es todo? Todo. La gente de Israel habían perdido hijos, habían perdido esposas, esposos, habían perdido padres, habían perdido madres, habían estado inclusive, ¿sabe qué? Habían estado inclusive, oiga, 70 años en un profundo y doloroso cautiverio. Pero mira cómo termina Secanías hablando. Todavía podemos decir que tenemos esperanza aquí en Israel. Oiga, si usted enterró la esperanza, me asustaría, porque va a pasar un poquito de trabajo esta noche. La va a tener que desenterrar y la va a tener que resucitar y la va a tener que levantar, porque cuando usted salga por esta puerta hoy, óigame, el propósito de Dios para con su vida es que usted reactive en usted la esperanza. Mira lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Dice las Sagradas Escrituras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pedro con esto? Oiga, lo que él nos quiere decir es que cuando usted vivió la experiencia de la nueva criatura, usted vivió la experiencia de la nueva criatura en una nueva dimensión de vida. Y en esa nueva dimensión de vida hay un elemento extraordinario. Ese elemento se llama esperanza. Yo lo quiero desafiar a usted en esta noche. Yo quiero que usted en esta noche pueda entenderlo con perfecta claridad. Mira lo que nos dice Joel capítulo 3 y verso 16. Joel capítulo 3 y verso 16 nos dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Es decir, no importa lo que suceda, no importa tiembla el cielo y la tierra, no importa la adversidad y el dolor, no importa las crisis que podamos experimentar, el hombre de Dios y la mujer de Dios que ha vivido experiencias de gracia con el Dios del cielo no puede darse el lujo de perder la esperanza. Miremos el próximo verso, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Mira lo que nos dice:
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Note bien, ¿en quién tenemos que poner nuestra esperanza? Desde luego, usted no puede poner la esperanza en las instituciones, ni debe poner la esperanza en el dinero, ni debe poner la esperanza en los gobiernos, ni debe poner la esperanza en los proyectos federales. No. Ellos están hablando allá de la deuda de acá y a ellos se les olvida que van a tener que crear también un proyecto fiscal para manejar la deuda que ellos tienen. Si usted ha puesto su esperanza al lado de allá, simplemente porque le parece que es lo lógico, óigame, a mí me parece que usted necesita reenfocar su dimensión de relación con Dios por una sencilla razón, porque en el léxico cristiano, en el lenguaje de la fe cristiana, nosotros los cristianos decimos: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, la esperanza es lo último que se pierde. Mira lo que dice Romanos capítulo 15 y versículo 4. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué les parece, querido? Qué gran desafío a la experiencia de la vida cristiana. Qué gran desafío la palabra de Dios nos hace para que cada uno de nosotros, en medio de la situación difícil, en medio de la situación adversa, en medio del problema económico, en medio de la crisis mundial, en medio de lo que está sobreviniendo a nuestra vida, no perdamos de perspectiva que la esperanza no puede perderse. Porque la esperanza es el testimonio, oiga bien, la esperanza es el testimonio de nuestra fe en Dios. La esperanza es el testimonio de nuestra confianza al Dios al que servimos. Cuando yo digo tengo esperanza en Dios, lo que estoy diciendo con ello es: tengo certeza que Dios va a intervenir. Tengo certeza que Dios va a obrar. Tengo certeza que Dios va a hacer un milagro. Cuando yo vivo en la esperanza, oiga, la esperanza es eso que dice Jesús en la parábola del hijo pródigo, la determinación de un ser en desgracia que dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre. La esperanza es la acción de vida en aquello que creemos. La esperanza es la determinación en aquello en lo que estamos confiados. Nadie puede mantener una relación saludable con Dios si está ausente de la esperanza. Mira lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías.
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, él quebró las imágenes y cortó los símbolos de la diosa Acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué traje este pasaje bíblico? Mire cómo dice. Dice que él fue rey a la edad de 25 años. Y antes de él ser rey, mucha gente llegó donde él y le dijeron: óyeme, ¿no te has dado cuenta cómo nos han invadido los lugares altos para la idolatría? Y él dijo: sí, pero tengamos esperanza, Dios se encargará de eso. Vino gente a decirle: óyeme, rey, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que cogieron la imagen de la serpiente? La imagen de la serpiente de Moisés la han tomado para hacer con ella una imagen para la adoración. ¿Y sabe qué él respondió? Dijo: sí, me he dado cuenta. Pero llana y sencillamente el rey Ezequías decía: no se preocupe, más adelante Dios obrará con eso. La gente que vive sin esperanza le mortifica los que tenemos esperanza. Mire, mi mamá era sordomuda y una vez se nos perdió. Como resultado de haberse extraviado, se llenó de tanta ansiedad, que entonces se desorientó por completo y pasó una noche perdida, y pasó una segunda noche perdida, y estábamos nosotros en casa buscándola por todo lugar. Después que yo decidí que la voy a buscar hasta en lo que se llamaba medicina forense, todo el mundo me miró como extraño. Bueno, hay que ir allí. Los hermanos de la iglesia llegaban a casa todos preocupados. Yo decía: no se preocupen, si está con vida, el Señor la va a traer y ella va a llegar. Y mis tías, que no conocían del Señor, me miraban y estaban envenenadas conmigo. Ellas no podían entender mi tranquilidad, no podían entender mi paz. De hecho, pasaban por el lado mío y, como dice arriba, lo refunfuñaban. Y yo, cada rato que veía que la cosa se estaba desconcertando, le decía: vengan para acá, vamos a tomarnos de oración, de mano, y vamos a hacer una oración. Y cuando nos tomábamos de la mano, pues obviamente ellas llegaban para que no las acusaran de herejes ni de ateas, pero llegaban medias incómodas. Señor, gracias te damos porque nosotros no la podemos encontrar, la policía no la ha podido encontrar, pero tú sabes dónde ella está, y si tú sabes dónde ella está, tú la traerás. Oiga, para colmo de males, empezó a llover torrencialmente aquella noche, y era ya la segunda noche, y mientras nosotros estábamos orando, uno de mis primos salió gritando y dijo: ¡ahí viene! ¿Sabe qué? Venía en estado catatónico, venía con una inmovilidad increíble, pero llegó. Y yo le decía a mis tías: ¿y ahora qué van a decir? ¿Y ahora qué van a comentar?
Mira cómo Dios hizo el milagro. Ella por sí misma no podía llegar. Mira la condición como la que ha llegado. De hecho, tuvimos que llevarla al hospital. Estuvo varios días hospitalizada. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Pues mire, el rey Ezequías a los 25 años vino a ser rey. Y cuando vino a ser rey, entonces pudo cumplir aquello que le había dicho a la gente. No te apures, ya más adelante se bregará con eso, ya más adelante se bregará con la situación. Y llegó el día cuando, siendo el rey, entonces digo, los muñequitos que tienen allá arriba en los lugares altos me los quitan, la diosa esa de acera me la destruyen, y la serpiente también de Moisés me la hacen pedazos, porque los milagros de Dios no son para adorarlo, los milagros de Dios son para adorar al Dios que hace los milagros. Amén. Ahora, mire este otro pasaje bíblico. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 10. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 10. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Este es Pablo contestándole a los creyentes de Corinto. Es decir, lo que Dios dice, ¿lo dirá por nosotros? Claro que lo dice también por nosotros. Pues por nosotros se escribió, por usted se escribió, por usted se escribió y por mí se escribió. ¿Qué se escribió? Se escribió que con esperanza ara el que ara la tierra, y el que la trilla con esperanza debe también recibir el fruto. Amén. Óigame, nadie puede arar la tierra si no tiene esperanza. Nadie puede sembrar en la tierra si no tiene esperanza. ¿Verdad? A veces hay una serie de curiosidades bíblicas que a uno le llaman tanto la atención. Hay una curiosidad bíblica que a mí me llamaba mucho la atención. Y es que Jesús escogió 12 discípulos, y de los 12 discípulos escogió a varios de distintas profesiones. Pero lo más que escogió fue pescadores. Y a mí me llamaba la atención eso, y decía, oye, pero escogió pescadores. ¿Qué muchos pescadores Jesús escogió? Y yo decía, ¿por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Bueno, tal vez lo que yo opino no es, pero por lo menos se lo comparto como una idea mía, ¿verdad? Yo dije, yo creo que Jesús escogió muchos pescadores como discípulos, porque los pescadores han desarrollado una psiquis y un lenguaje distinto a la gente común. Mire, un pescador se levanta, sale en la noche a pescar. No le importa, yo no sé si usted lo ha visto, en unas embarcaciones de madera chiquititas que hacen agua, inclusive tienen unos potecitos, unos cacharros dentro de la embarcación, porque ahí van ellos sacando el agua. Yo no me montaría ahí ni media hora. Ellos se pasan la noche ahí. Ahora, usted le pregunta a esa hora al pescador, ¿para dónde vas? ¿Y sabe cómo él le responde? Voy a pescar. Ah, va a pescar. Ok. Y usted se queda pendiente al pescador, y el pescador se fue toda la noche y pasó toda la noche en el mar y regresó sin una chopita, sin un chillo, sin un parguito. Regresó sin nada. Y cuando regresa sin nada, mire el impacto, la transformación que hay en su psicología. Cuando él regresa, usted le pregunta, ¿de dónde viene? Y él le dice, vengo de pescar. ¿Acaso Pablo no está diciendo, óyeme, ¿no será importante que ustedes miren las Sagradas Escrituras para que puedan entender que no es en vano que el que ara la tierra la ara porque tiene esperanza? Que no es en vano que el que trilla la semilla la trilla porque tiene esperanza. Que no es en vano que el que pesca sale a pescar porque tiene esperanza. Óyeme, ¿seremos nosotros distintos? De ninguna manera. Teniendo conocimiento y convicción
de un Dios bueno, ¿por qué no podemos decir, claro que mi situación económica va a cambiar, claro que mi situación de salud va a mejorar, claro que la situación de mi país va a ser mejor, va a ser distinta? ¿Por qué no decir, claro que Dios va a obrar portentos y milagros? Porque en cada crisis de vida, lo único que el hombre y la mujer de Dios puede ver es un milagro de Dios a su favor. Amén. Por lo tanto, queridos, levantémonos. Vayamos a la presencia de Dios. Yo me he topado con gente que me dice, mira, esto está como está de malo. ¿Sabe por qué? Porque le hemos fallado a Dios. Pues yo no voy a discutir eso. Vamos a darlo por bueno. Sí, está malo porque le hemos fallado a Dios. Está malo porque nos hemos desubicado de su propósito. Está malo porque hemos hecho las cosas indebidas. Sí, está malo porque hemos sido malos administradores. Está malo porque nos desentendimos de nuestras responsabilidades con nuestros hijos, con el matrimonio, con lo que sea. Sí, está malo por eso. Pero a fin de cuentas, la historia del Padre amante nos dice que lo único que tenemos que hacer es levantarnos, ir a la presencia de nuestro Dios, confesar nuestro pecado, confesar el pecado de nuestro pueblo y llana y sencillamente creer que seremos restaurados por su gracia. Amén. Es imposible que al día de hoy, queridos, un creyente tenga que estar diciendo que esto está malo y se va a poner peor. Que todo lo veamos con un espíritu negativo, que todo lo veamos grisáceo, que todo lo veamos oscuro, que todo lo veamos imposible. A mí me parece que es una contradicción a la experiencia de la fe. La Biblia dice que a nosotros nos ha sido dada la esperanza para que veamos a Dios obrar en medio de nuestras crisis. Oiga, si no le quiere hacer caso a la Escritura, hágale caso al jíbaro. La esperanza es lo último que se pierde. Mira lo que nos dice el Salmo 142 y verso 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Mientras tenga Dios, mientras yo tenga Dios, mientras Él me tenga agarrado de su mano, mientras Él tenga el gran elemento y glorioso elemento de estar sentado en su trono, mientras Dios esté sentado en su trono, para Él no hay nada imposible. ¿Por qué renunciar a la esperanza? ¿Por qué renunciar a la esperanza? Porque hemos perdido el trabajo. ¿Por qué renunciar a la esperanza? Porque hemos perdido la salud. ¿Por qué renunciar a la esperanza? Porque llana y sencillamente hemos mirado la situación de nuestro pueblo y hemos mirado la situación de nuestra tierra y la vemos en tal crisis, en tal dificultad. ¿Por qué no creer que vamos ante la presencia de Dios? Y como hemos planteado, el día 24 de junio vamos a tener el templo abierto desde las 5:30 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, y aquí vendremos para estar ante la presencia del Señor, óigame, con esperanza. Dios, encárgate de mi hijo, Dios, encárgate de mi hija, Dios, encárgate de mi hogar, de mi familia, de mi matrimonio, Dios, encárgate de mi finanza. Y cuando vivimos en la esperanza, la Biblia dice, el que vive en esta esperanza, en él se purifica. Me encanta una expresión de Eclesiastés. Tal vez no es la mejor. No es la mejor para algunos, pero yo no quiero lastimar a nadie. Pero mire lo que dice Eclesiastés. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Yo creo que en el día de hoy yo no he hablado con ningún muerto. Primero, porque aquí nadie se murió hoy. Y segundo,
porque la Biblia me prohíbe hablar con los muertos. Es una insensatez, es una tontería. Yo he hablado hoy con gente viva, porque los problemas son para los vivos, las dificultades son para los vivos, las crisis económicas son para los vivos. Los muertos no se quejan de problemas económicos. Ahora, mira lo que dice el proverbista: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿De qué sirve un león muerto? ¿Qué protege? ¿Qué guarda un león muerto? Óigame, no importa cuál sea la situación de su vida, si hay esperanza. Me encanta aquel poema de José de Diego: ah, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus huesos entumece, haz como el árbol seco, reverdece. Es decir, retoma la esperanza en tu vida, activa la esperanza en tu vida. Mira lo que dice Job en el capítulo 14 y versículo 7 de su libro: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Mire, cuando yo comencé a pastorear esta iglesia, yo muchas veces vivía en Trujillo Alto y venía entonces por la 65 de Infantería. Y desde luego yo admiraba tanto allí cerca del dispensario de Río Piedra un árbol que cubría prácticamente la 65 de Infantería. A alguien sí está, pero a alguien se le ocurrió destruirlo hace probablemente unos 29 años atrás. Se encargó alguien de destruirlo. Yo estaba tan atribulado y yo estaba tan apenado. Yo pasaba por ahí y decía: pero bendito, ¿qué problema le creaba a este árbol a la gente? ¿Por qué lo destruyeron? ¿Por qué lo aniquilaron? Y no me podía quitar de mi cabeza aquel árbol que estaba cortado. Un día venía yo en la mañana y de momento veo un retoño del árbol y me estacioné y me bajé del carro y me puse a hablar con el árbol. Yo no sé cuántos de ustedes hablan con árboles y con plantas y con pájaros y con perros. Yo estoy seguro que aquí tiene que haber más de uno que me garantice que yo no estoy loco. Y me paro frente al árbol y digo: óigame, compadre, usted le ha dado con volver de nuevo a retollar. Qué alegría me da que vuelvas de nuevo. Y ya escuché a alguien que dijo: todavía está, todavía está. Eso es lo que Job te está diciendo en esta noche. Mira, por más que te hayan cortado, ¿sabes qué? La posibilidad de volver a retollar es extraordinaria. Lo único que tiene que hacer es mantener la esperanza. La esperanza. Me encanta lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 4 y versículo 18. Pablo está hablando, ¿sabe de quién? De Abraham. Y está diciendo de Abraham lo siguiente. Está diciendo de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza. Y eso sí que yo me parece que hay que detenerse, aunque sea un minuto más, para hablar de él. Esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué quiere decir Pablo cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Lo que él quiere decir es simple. Abraham no se desanimó cuando las cosas salieron mal. Abraham fue corriendo el primer día que Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Fue corriendo y le dijo a su mujer: negra, prepárate, que quedas preñada. Y pasó el año. Y Sara le dijo: negro,
nanina. Aquí no hay nada. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo, vámonos de vacaciones. Vámonos para Egipto. Porque se supone que de vacaciones no hay tanta tensión, no hay tanta crisis emocional y las cosas pueden funcionar mejor. Vámonos, negra, vámonos para Egipto. Y se la llevó para Egipto. Y cuando llegó al counter del hotel donde se iba a hospedar, le preguntaron, óigame, ¿cuál es su nombre? ¿Y sabe qué dijo? Mi nombre es Abraham. ¿Y sabe qué significa? Padre de multitudes, padre de naciones. Esperanza contra esperanza. ¿Sabe lo que quería decir esto? Óyeme, que no lo desilusionó una crisis. No lo desilusionó un problema, no lo desilusionó una adversidad, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 7, ni 8, ni 10. Se pasó la vida esperando un hijo. Esperanza contra esperanza. Yo sigo creyendo, yo sigo confiado en el Dios que me habló. Y a la larga, dice, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Querido, la esperanza es lo último que se pierde. Amén. Si las cosas te fueron mal hoy, yo como estoy en mi iglesia puedo decir cosas que no me atrevería a decir en otro lado porque a lo mejor no me vuelven a invitar. Aquí no sé qué hará. Pero Alberto Cortés cantaba una canción que decía, a partir de mañana empezaré a vivir. Si hoy no te fue bien, no te preocupes. La esperanza nos dice, habrá un mañana. Y en Dios es extraordinaria la esperanza. Porque lo que el ser humano cree que es el fin de la vida de uno, en la esperanza, cuando la gente crea que yo llegué a mi fin, se equivocaron. Estaré disfrutando mi eternidad. ¿Qué les parece? La esperanza no avergüenza. Usted no se sienta intimidado en la esperanza, usted no se sienta frustrado en la esperanza, usted no se sienta acobardado en la esperanza, usted no permita que nadie le cuestione su esperanza, bajo ninguna circunstancia. No lo permita. El hombre y la mujer que vive en Dios se sostiene en la esperanza, porque la esperanza nuestra es Dios mismo. Que el Señor me lo bendiga. Amén.